Veamos el planteamiento para el año 3. Encontramos esas depreciaciones. Notemos el comportamiento. Alta los primeros años y va disminuyendo. Pero ¿cómo disminuye? A través del gradiente que es de 2.666.67, ¿verdad? Entonces, note que si a este valor, 10.666.67, aquí está aproximado, le resto 2.666.67, voy a llegar a obtener 8.000. Y no he aplicado fórmula. Pero si quiero aplicar la fórmula, le doy valores y obtengo el mismo resultado. Dos maneras de encontrar la depreciación. Encontramos la acumulada, que sería la sumatoria de las tres, y nos está dando 32.000. Esto nos va a servir de base para encontrar el valor en libros. Recordando que existen diversas formas. Utilizo la fórmula, me va a llegar a 18.000. Utilizo concepto, digo 50.000 menos 32.000, que serían los cargos de depreciación a la fecha, y me da el valor en libros final del periodo 3. O analizándolo de forma periódica, valor en libros inicial menos la depreciación de ese periodo, me está dando el valor en libros final. No hay necesidad de hacer todos los cálculos porque la metodología es la misma. Miremos los resultados a través de la tabla. Vemos que los valores en libros finales se convierten en iniciales los periodos posteriores. Miren, 18.000 al final del periodo 3 es el valor en libros inicial del periodo 4. Reportamos primero la depreciación y yo les sugiero que primero calcule la depreciación para el año 1 de manera matemática. Encuentre el gradiente, que fue de 2.666.67, y si ya lo encontró, simplemente lo va a ir restando. 13.000 menos ese valor me está dando 10.266.67, menos ese valor me da 8.000, menos ese valor me va a dar 5.333.33. Ya que este no lo calculamos, procéselo usted con su calculadora. Digite $8.000, réstele ¿cuánto? El gradiente, que es 2.666.67, y va a obtener este resultado. Volvemos a restar el gradiente y miren, no es magia, el gradiente nos tiene que dar el último valor de esa depreciación. Ahora, la depreciación acumulada, recordemos que es lo que se tiene hasta ese periodo. Si no quiero ir sumando acá, que sería 13.333.33 más 10.266.67 para obtener 24.000, simplemente va a decir este valor más la depreciación del periodo 2 y me está dando la depreciación acumulada a ese punto. 24.000 más 8.000, que sería la depreciación del siguiente periodo, me da la acumulada. Y este procedimiento se repite hasta encontrar cuál es la pérdida que ha tenido el valor, cuál es la pérdida que ha tenido el activo, hasta el final del año 5. La pérdida que ha tenido este activo es de 40.000 y por ende su valor en libros es el complemento. Formas para calcular el valor en libros. Utilice el concepto costo inicial menos cargos de depreciación a la fecha y obtiene ese valor en libros. O lo hace de manera periódica, recuerde el valor en libros inicial del periodo 5 menos la depreciación de ese periodo me está dando el valor en libro final. Gráficamente tenemos lo siguiente. Siempre graficamos valor en libros con respecto al tiempo y observemos que ya el comportamiento no es lineal. La depreciación ha disminuido a través de ¿qué? De un gradiente aritmético. La depreciación, pero el comportamiento del valor en libros es decreciente. Notemos. Y ahora ese comportamiento del valor en libros ya no es lineal, miren, sino que va tendiendo a tener el mismo comportamiento gráfico. Veamos ahora el siguiente método, doble saldo decreciente.
tercer método histórico, considerado de depreciación acelerada. Recuerden cómo espero que sea la depreciación en los primeros años, alta. Y notemos aquí ya de entrada que por el método de la línea recta tuve 8.000, por el método de suma de dígitos anuales 13.333, pero miren esta, por el método de suma doble saldo decreciente, aún es mayor. Veamos cómo fue calculada. Encontremos la tasa de depreciación. Recordemos que este método está relacionado con la línea recta. El de la línea recta, la tasa de depreciación era 1 sobre n. Con este método tenemos 2 sobre n y su tasa es del 40%. La formulita muy sencilla, exponencial, y calculamos la depreciación y nos da matemáticamente $20.000. Pero recuerde que para calcular la depreciación también puedo utilizar la tasa de depreciación. Y que este método decía que la depreciación disminuye de manera proporcional. ¿Y proporcional a quién? Al valor contable al inicio del periodo. Quiere decir que si yo multiplico 50.000 por 0.4, me tiene que dar el valor de la depreciación. Y ahí tenemos el siguiente método. Calculemos ahora el valor en libros. A través de la fórmula, que también es sencilla, le damos valores y obtenemos que ese valor en libros es 30.000. Recordemos que puedo hacerlo a través de definición o a través de un análisis periódico y llego a este valor. Pero quiero que note también que este valor en libros me ha servido para calcular la depreciación, dado que ésta decrece una proporción constante de este valor, que era del 0.4. Pero el valor en libros también disminuye de manera proporcional. Quiere decir que este valor de 30.000 está perdiendo el 40%. Quiere decir que 50.000 está quedando en valor de 0.6, porque pierde 0.4. Entonces 50.000 por 0.6 me está dando también otra forma de calcular el valor en libros final. Veamos el segundo año. Por fórmula llego a establecer que la depreciación de ese periodo es de 12.000. Va disminuyendo. ¿Cómo es esta disminución? Acordémonos que va a ser también proporcional. Bueno, hemos encontrado un método para calcular la depreciación, pero siempre existen métodos alternos. Quiere decir que yo estos 12.000 también los pude calcular considerando el valor en libros que tenía acá, 30.000 por 0.4 y me va a dar 12.000. O existe otra forma que sería la depreciación, 20.000, la anterior, va a perder una proporción, pierde 0.4. Quiere decir que si yo multiplico 20.000 por 0.6, me va a dar también la depreciación del segundo periodo de tiempo. Sumamos las depreciaciones, que me daría la acumulada hasta el final del periodo 2, que es de 32.000, y esta me puede servir de base para calcular el valor en libros utilizando el concepto. Costo inicial menos cargos de depreciación me está dando el valor en libros final. Si lo hago a través de fórmula, lo aplicamos, desarrollamos la fórmula y obtenemos el mismo resultado. O lo hacemos de manera periódica. Veamos la depreciación y el valor en libros para el tercer año. Igual le damos valores, recordando que la depreciación va disminuyendo de manera proporcional. ¿Cuánto va perdiendo de valor? Va perdiendo de valor 0.4, quiere decir que queda en valor de 0.6. Por lo tanto, yo pude haber dicho 20.000 por 0.6, 12.000. 12.000 por 0.6 y me va a dar también otra manera de calcular la depreciación de ese periodo. Sumamos las depreciaciones y me da
el cargo de depreciación hasta el final del año 3 de 39.200. Esto me permite calcular el valor en libros, decíamos 50.000 menos el cargo de depreciación a la fecha, y me da el valor en libro final de 10.800, que fue obtenido a través de las ecuaciones o a través del análisis periódico. El comportamiento para el cálculo del cuarto y quinto año es igual, por lo tanto, veamos ya de un solo los resultados. ¿Cómo recomiendo que hagan acá? Preparen su tablita. Vamos a colocar en el primer punto 0, el valor en libros en ese punto. Vamos a calcular por fórmula la depreciación del primer periodo, 20.000. Y ahora, si quieren, con sus calculadoras, coloquen 20.000. Recuerden que la depreciación disminuye de manera proporcional. Disminuye el 40%, quiere decir que queda en valor de 0.6. Entonces vamos a decir 20.000 por 0.6, 12.000. 12.000 por 0.6 me va a dar 7.200. 7.200 por 0.6, 4.320. 4.320 por 0.6 me va a dar 2.592. Ya llenado la casilla de la depreciación, calculamos la depreciación acumulada de esta manera y ya con esto podemos calcular el valor en libro final. ¿Cómo voy a decir? 50.000, que es el valor en libros inicial, aquí ya lo puedo poner acá, menos la depreciación de ese periodo, me está dando el valor en libros final. Ese valor en libros final va a ser el inicial del siguiente periodo, menos este valor que ya lo calculamos, me está dando el valor en libros final. Y así seguimos hasta el año 5. Pero si no lo quiere hacer de esa manera, recordemos el concepto, costo inicial menos cargos de depreciación a la fecha, y podemos también de esa forma calcular el valor en libros. O lo hacemos de manera periódica. Veamos el resultado gráfico de este método. Siempre reportando valor en libros con respecto al tiempo. Y observemos características. La depreciación, ¿cómo disminuye? Disminuye proporcionalmente. Y el valor en libros también disminuye proporcionalmente. Ambos. Pero ahora veamos las 3 gráficas reportadas del valor en libros. Y quiero que noten este punto. Por el método de línea recta y de suma de dígitos anuales, el valor de recuperación, el BL, al final del año 5 era de $10.000. Ambos métodos coinciden en ese punto. ¿Por qué? Porque sus fórmulas descuentan para la depreciación el P menos L, ya dejando de reserva ese valor contable. Pero el método de doble saldo decreciente, como es proporcional, no considera el valor en libros, el valor residual. Por lo tanto, este valor siempre va a ser inferior. Les comentaba que el método de la línea recta con el método de doble saldo decreciente tienen o guardan una relación, quiere decir que en un momento dado se puede cambiar. Pero generalmente es utilizado ese cambio cuando esta vida fiscal es grande, porque en un momento dado esta línea va siguiendo recta, recta, recta y esta va decreciendo y hay un momento en que esa se encuentra. Justo cuando ese cálculo del valor en libros coincide, puede hacerse el cambio de un método, por ejemplo, de línea recta a doble saldo decreciente o viceversa. Pero, ¿por qué es importante la depreciación en la evaluación de proyectos? En la evaluación de proyectos. Va a ser importante porque este concepto de depreciación dije que es o está relacionado de forma inversa con los impuestos. Es decir, que a medida la depreciación es alta, los impuestos son
bajos. Para una empresa que comienza, ¿qué es más viable utilizar? ¿Qué método? Bueno, aquellos métodos que permiten que esta depreciación sea alta, porque los impuestos que va a pagar van a ser bajos. Ya cuando una empresa está sólida o cimentada, pues yo podría obtener una depreciación constante y el impuesto también ser constante. Veamos que la depreciación dice que es una cantidad, es un valor que permite ser deducido, mire, deducido periódicamente. ¿A qué le voy a deducir? A los ingresos, pero en todo caso sería a las ganancias que una empresa o un proyecto va reportando antes de que sea calculado el impuesto, que va a ser el tema que veremos posteriormente. ¿Por qué o para qué lo puedo deducir de los impuestos? De manera que el efecto del tiempo y el uso del activo pueda reflejarse. ¿Qué quiere decir eso? Que me permita que esos activos sean descargados de su valor y sean recobrados de alguna manera, para que la empresa pueda posteriormente comprar o cambiar esos activos por otros nuevos. Quiere decir que contablemente me permite que ese cargo de depreciación o estas depreciaciones se vayan acumulando en un cargo de depreciación llamada depreciación acumulada y al final tenerla contablemente y posteriormente después de la venta del activo recupera el valor total y pueda comprar uno nuevo. Veamos la depreciación en las finanzas. Imaginémonos que el proyecto ha generado un ingreso por venta de bienes y también pueden ser servicios de $20,000 al año 1. Estoy analizando el valor operativo al final del año 1. Acuérdense que los ingresos son diferidos. Todos estos valores son al final del periodo 1. Este ingreso por venta de bienes, imaginémonos, me costó o desembolsé cierta cantidad para fabricarlo. Esto es reconocido como costo de lo vendido. Aquí va la materia prima, van los insumos, los materiales que han servido de base para su fabricación. En este caso, se gastó $6,000 el año 1. Notemos que también los ingresos de forma periódica han ido aumentando. Esto quiere decir que para la empresa ha sido bueno porque va progresivamente teniendo mayor demanda. Claro está que como vendo más, tengo que gastar más en la fabricación del bien. Pero lo he deducido, quiere decir que es un elemento que se puede deducir, que se puede descontar para obtener la utilidad neta y también para el cálculo de los impuestos. Otro elemento importante es la depreciación. Pero, ¿depreciaciones de qué? Aquí solo va a ser la depreciación de la maquinaria y equipo que me sirve para fabricar o para distribuir. En este caso, aquí van las maquinarias, si estamos hablando de maquilas, están las máquinas de coser, las botoneras, las rematadoras y otras. Solo son maquinaria y equipo que me ha servido para la fabricación. Noten, esta depreciación es constante. ¿Qué método hemos aplicado acá? Aquí está aplicado o se refleja que se aplicó el método de la línea recta. Descontamos esos dos valores y llegamos a obtener una utilidad bruta de 13,200 para el primer año, 22,200 para el segundo, 31,200 para el tercero. Pero también tengo costos administrativos y de comercialización. ¿Quiénes están aquí? Aquí están todos los salarios de los gerentes, de las secretarias, de la parte de comercialización y de ventas, todo aquel cuerpo que complementa la parte operativa. Y notemos que se ha sacrificado bastante la empresa porque estos costos han sido uniformes. Quiere decir que no ha habido alteración en los salarios, siempre ha estado lo mismo. Y es lógico. Aquí noten que ha crecido. ¿Por qué? Porque estos costos están directamente asociados al ingreso por venta, es decir, mientras más gaste en fabricar, mayor voy a vender.
este elemento interviene en la producción del bien, pero este no. Entonces estamos bien con esos valores. Pero vuelve a aparecer el concepto de depreciaciones, que son deducibles de impuestos. Pero estas depreciaciones van a ser de mobiliario. Aquí entran las computadoras, los escritorios, de la parte de quién, de la parte de la administración, comercialización, calidad, que esté en esta parte. Y tengo, ya al descontar estos valores, una utilidad que es llamada operativa, o UAII, utilidad antes de impuestos e intereses. Utilidad antes de impuesto e intereses. Notemos que para el primer año tengo reportado una utilidad de 7.200, el segundo 16.200, el tercero 25.200. Bueno, pero debo descontar los intereses que nosotros los conocemos como costo de capital. Pero asumamos que tenemos un préstamo de $10.000 con una tasa crediticia del 10 y una cuota anual de 2.000. Quiere decir que al inicio de este periodo tenía un monto de 10.000, su tasa del 10%, el interés a pagar, nada más el interés, no la cuota, no estoy abonando al crédito, solo pagando intereses, va a ser de $1.000. Pero como la cuota es de 2.000, ¿qué va a pasar para el siguiente año? Que estos 1.000 fueron de intereses y aboné ahorita ¿cuánto? De esta cuota he abonado 1.000 nada más. Quiere decir que el préstamo al finalizar el año 1 o comienzo del periodo 2 va a ser de 9.000. Sus intereses calculados van a ser ese monto multiplicado por la tasa y me da el interés de 900. Note que estos intereses van disminuyendo porque el interés es sobre saldo actual. Estos 900, miremos, tengo una cuota de 2.000, 900 eran de interés y me está abonando 1.100 al préstamo, quedando un monto de 7.900. Volvemos a calcular sus intereses y así proseguimos. Pero, ¿qué estamos viendo con esto? Que también la deuda en los proyectos es buena. ¿Por qué? Porque los intereses también son ¿qué? Deducibles de la ganancia, o sea que me permite disminuir el impuesto. Al restarlo tengo otra utilidad, a la cual se le denomina antes de impuesto o UAI. Aquí tiene un pequeño error, es UAI, utilidad antes de impuesto. Tenemos ahora que esa utilidad es 6.200 para el primer año, 15.300 el segundo, 24.410 el tercero. Ahora, como ejemplo traemos que las sociedades, esta sociedad o este proyecto va a pagar una tasa impositiva de renta del 25%. Quiere decir que de este monto de 6.200 va a pagar el 25% de impuesto. Este valor que está acá es lo que se le va a dar al gobierno. Es, digamos, como el derecho a trabajar. Si yo trabajo voy a percibir una ganancia, pero también tengo que abonarles a ellos cierta cantidad por el derecho del trabajo. Generé ganancia, voy a pagar impuestos 25%. Note cuáles son los elementos que me han permitido que este impuesto sea en este valor. Todas estas restas son valores que se deducen para el cálculo del impuesto. El costo de fabricar, los intereses, pero importante en nuestro caso que las depreciaciones que hemos calculado anteriormente me han servido de base para disminuir la ganancia y calcular el impuesto. Y vemos ahora que al restar esta utilidad, el impuesto, me queda ya una utilidad neta del primer año de 4.650, el segundo de 11.475 y el tercero de 18.307.5. Pero en finanzas, las depreciaciones, aunque en los proyectos las hemos considerado como gastos, solo para el cálculo del impuesto, la realidad es que para una empresa no significa ni salida, como en este caso,
ni entrada. Por lo tanto, noten que este flujo de efectivo he vuelto a sumar las depreciaciones. He sumado 2.000 más 800, 2.800. Para tener un flujo de efectivo neto operativo de 7.450 al final del año 1, 14.275 en el año 2 y en el año 3 de 21.107.5. Vuelvo a repetir, las depreciaciones para las evaluaciones de proyectos son consideradas gastos solo para el pago del impuesto, pero la realidad es que no es ni salida ni entrada de dinero. Miren, aquí la resté, pero la he vuelto a sumar. Las depreciaciones en este caso es el único elemento que se vuelve a sumar a la parte neta para obtener el efectivo disponible al final de cada periodo. Solo si les ha parecido interesante y ustedes van a tener su empresa, no se vayan a alegrar con este flujo de efectivo neto, porque este flujo de efectivo neto, que es una ganancia, todavía no es totalmente suya. Recuerde que esta ganancia me va a servir para el pago del préstamo. Miren aquí, esos $1.000, $1.100 que tengo por aquí tienen que salir de estos valores. Quiere decir que esta utilidad me sirve para primero pagar todas las deudas. Primero deudas a largo plazo, deudas a corto plazo. Si me queda, pago accionistas acciones preferenciales. Y si me queda, nos repartimos dentro de lo que son las acciones comunes, que es la utilidad por acción, también conocido como UPA. Esperando que los conocimientos impartidos les sean de mucha utilidad, tanto a nivel de conocimientos como a nivel profesional, agradecemos por su atención. Hasta la próxima.